Se la doy al Espíritu Santo, que es el dueño y señor de este lugar, quien humildemente le pido que me use como un instrumento útil, que obre en cada uno de sus corazones para que esta palabra valiosa, no hay palabra que no sea un tesoro en la Biblia, y es lo único que yo puedo hablar. No tengo consejo, no tengo palabra de mi cosecha, la palabra es la única, viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y es la única que nos cambia. Así que en donde se habla la palabra hay cambio y bendición. Y bueno, pues me pongo mis lentes para no caer en lo mismo de hace rato. No les vaya a decir algo que no. Bueno, esta palabra yo le puse por nombre discernimiento del poder y autoridad. Porque tenemos poder, tenemos autoridad, tenemos la mesa puesta y andamos ahí como perritos agarrando las migajas que caen. Y no debe ser así, porque los hijos se sientan en la mesa, los hijos pueden tomar lo que hay en el refri, los hijos se pueden llevar el coche último modelo del papá, lo chocan y pues ni les dicen nada. Porque así somos los hijos a veces, y así los papás nos consienten. Claro que también nos corrigen los padres sabios, ¿verdad? Pero bueno, dice aquí que la gran diferencia entre vivir dignamente como hijos, vivir con Dios levanta nuestra cabeza por cuanto hemos conocido su nombre. La gran diferencia es vivir en la carne o vivir en el espíritu. Y vamos a desmenuzar un poco en Romanos 8, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay. Si gustan poner Romanos 8 desde el 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, en la carne era muy difícil. Yo creo que era imposible cumplir la ley en la carne. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, nos mandó a su Hijo. Y Jesús dijo: les conviene que yo me vaya y les mandaré al Consolador. ¿Por qué? Porque Jesús, aunque era 100% Dios, era 100% hombre. Y como hombre estaba limitado a un espacio, a un tiempo, a un entorno, a un prójimo. Pero yéndose Él, nos dejó al Espíritu Santo, que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, y vive en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para quien cultiva una relación con Él, quien cultiva creyendo lo que dice la palabra, sus principios, sus estatutos, mandamientos, preceptos, sus fundamentos, entonces va a vivir como hijo. ¿Y qué tal vivir como el hijo del Rey de Reyes y el Señor de Señores? Está padre, ¿no? ¿Y qué es lo que nos frena? Vamos a ver.
Bueno, vamos a seguir viendo y vamos a ver algo muy padre, ¿eh? Ay, Dios. ¿Qué dice aquí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí. La carne pues es egoístona, tiene la vista muy corta la carne, porque vemos casi poco más allá de nuestras narices y somos engañados fácilmente. Y por eso nos encendemos y, en fin, y estas obras de la carne y andar en la carne va en contra del Espíritu. Y vamos a ver por qué. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son, chéquense las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ahí les viene algo padre. Mas el fruto del Espíritu en el que andamos nosotros, en el que se cimenta y está cimentado y fincado Centro de Vida Cuernavaca, quien somos todos nosotros, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y así andamos nosotros, que lo primero es creerlo y es declararlo. Y cada día vemos cambios favorables en nuestra vida, pero tenemos que creérnoslo nosotros, porque a veces nos creemos ya muy maduritos y andamos recitando la palabra a diestra y siniestra, y a la hora que nos viene un dardo, ¿y ahora qué hago? El enemigo ya se enseñoreó de mí, ¿qué se enseñoreó ni qué nada? Dice que el enemigo ha sido puesto bajo los pies de Cristo. Y si Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿a poco estamos separados de Jesús? Entonces estamos juntos y entonces el enemigo está bajo nuestros pies. Y nos ha dado el poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. ¿Lo creemos o no lo creemos? Entonces tenemos que arrebatar por medio de la fe. Y vemos, más el fruto del Espíritu. Y dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría. Aquí, en una versión dice sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso ha sido hecho Jesús en nosotros. Y en otra versión dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. En uno dice justicia y en otro dice justificación. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? Que es Cristo, que aunque a veces cometemos errores, no se nos toman en cuenta. O sea, si me robo algo, pues sí me pueden llevar al bote, ¿no? Pero me puedo pedir con Dios y espiritualmente, Dios me perdona.
y tengo una nueva oportunidad. Por eso también debemos ser sabios y no cometer pecado. Pecado quiere decir error, porque si erramos vamos a vivir en la tierra consecuencias del pecado. Si vivimos en pleitos y esto y lo otro, o tratando mal a la gente, qué sé yo, pues vamos a recibir la retribución a esto, aunque Dios nos perdona. Entonces tenemos que ser sabios y mientras más creamos en Dios, en que nos conviene andar en el Espíritu, vamos a cometer menos errores, porque al estar conscientes de lo valioso que es vivir en el Espíritu, si se me presentan disyuntivas, como se presentan muchas veces en el día, ya se me cerró, me enojo, no me enojo, no me enojo, que Dios lo bendiga. Si se me presenta, no sé, lo que sea, entonces andando en el Espíritu voy a decidir por andar en obediencia y a la luz de la palabra. La palabra es muy práctica, no es de golpe de pecho, no, es tomar decisiones prácticas porque es para la vida diaria, ¿sí? Insulto, no insulto, no insulto. Y es lo que me viene por el momento a la mente, de ejemplos. Y dice aquí que bueno, no dice, pero el miedo, el temor y la desobediencia a la palabra es lo contrario de la fe. Y en el terreno del enemigo es la mente. Luego nos vienen cosas a la mente para caer en el error. A mí a veces, tus hijos, ¿qué tal si les va bien, que si no les va bien, que si es un negocio, que si el sereno, que si tus nietos que estén bien? Pero yo ya se los entregué a Dios y aunque me zarandean los pensamientos, decido hacerlos a un lado y me vuelvo en mí y me paro en la palabra y la declaro. Ay, sí, que si el marido ya anda de genio todo el día, que si esto, que si lo otro, pues declara bien y la blanda respuesta aplaca la ira. O que si la mujer es una peleonera, rencillosa, pues también los hombres tienen que ser sabios. ¿No? ¿Para qué? Porque pues nada es fácil, pero tenemos que decidir andar en la palabra, porque ya nos fueron dadas las cosas. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué nos conviene más? Obvio, y todos aquí somos listos, entonces decidimos por la vida y la paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, dice también que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo contrario de la fe? Pues no creer es andar en la carne. Es como que me viene un dolor de garganta o algo. Ay, ya estoy bien enferma, me siento muy mal, ya me voy al doctor a ver qué me compro en la farmacia. No, yo declaro que por las llagas de Jesús yo fui curada, tengo prudencia, a lo mejor me abrigo, pero no me espanto ni me tiro. Ahorita hemos visto la mano de Dios en las cosas más difíciles en Maya y nos mantenemos firmes y declaramos que esa bacteria se seca y que lo que le produce la calentura se desbarata y que ella va a salir adelante y la cubrimos con la sangre de Cristo. Que pedirle a Dios que ella cierre su oído al enemigo.
y piense que tiene un buen futuro, que sus mamás, tú le digan, mijita, es una leve tribulación momentánea. Y aunque es pequeña, en su espíritu vas a ver que va a salir victoriosa de esto. Y son pruebas bien difíciles, porque cuando las estás pasando, pues somos pasados como por fuego, pero tenemos que sacar la garra y creer. Mas vosotros no vivís, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo a la verdad está muerte a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Y qué quedamos? Todos tenemos a Cristo. ¿Y qué quedamos? Que Cristo fue hecho en nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Entonces, si Cristo está en nosotros, a causa de la justicia tenemos al Espíritu, quien nos ayuda a vencer toda obra de la carne y todo lo que vemos adverso por medio de la fe. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, que sí mora, gloria a Dios, el que levantó a Jesús de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que no somos deudores a la carne, sino al Espíritu. ¿Acaso no fuimos comprados por medio de la sangre de Jesús a precio de sangre? ¿A quién le debemos esa vida abundante, esa maravilla que nos ofrece Dios? Pues a Jesús. Entonces, Dios ya hizo su parte, dice que tenemos todo, arrebatémoslo, creamos, porque yo creo que la mayor batalla está en la mente. Pero si nosotros nos esforzamos, nos ponemos vivos para leer la palabra día con día, ¿por qué dice que aquel que medita en la palabra de día y de noche hará prosperar su camino y todo le saldrá bien? Pues porque si la meditas, te la sabes, y si la meditas y la sabes, vas a decidir por obedecer la palabra. Entonces, no seamos necios, no andemos como necios, sino como sabios, haciendo la parte que ¿quién quiere ser rico? Y rico en todo, en salud, en economía, en familia, en armonía, en paz. Y unos dicen que son ricos y otros dicen que son sabrosos también, ¿no? ¿Verdad? Fue broma. Esa broma hoy que la dijo una señora que tenía mucho dinero, pues le decía, no, ¿tú qué? Eres muy rica. Y decía, no, yo no soy rica. Era una señora ya de edad, pero muy simpática. Y por eso me atreví a decirles la bromita. Oigan, bueno, entonces tenemos que arrebatar todo eso que Cristo nos da, y realmente vivirlos. Somos una iglesia victoriosa, en donde dice que prestaremos a muchos, pero no pediremos prestado, que seremos bendecidos en todo y bendición para otros, que estaremos arriba como una luz para que todos nos vean, como un faro para guiar a otros. Entonces, no andemos como miserables, ni como pordioseros, ni como huérfanos, porque tenemos un Padre que es Dios. Y aparte el sacrificio de Jesús no fue en vano en nuestra vida. Por eso no tenemos que ir en contra de la palabra. Si dice que somos sanos, somos sanos. Si dice que Dios nos ha dado el poder de hacer riquezas, pues vamos a orar hasta que nos vengan las ideas.
y vamos a administrar y vamos a hacer lo que nos corresponde. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí habemos puros hijos, podemos abrir el refri y comernos lo que queramos. Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué quedamos? Que el temor es lo contrario de la fe. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuál es nuestro padecimiento? La lucha que tenemos, ¿sí? Porque si nos ponemos vivos y sabemos que estamos luchando desde la victoria, otro gallo nos cantara. Entonces no tenemos ni que tener ni depresión, ni conflictos, ni nada, porque ya la guerra fue ganada para nosotros. Y estas son simples tribulaciones momentáneas que por medio de la fe arrebatamos. Y dice en Hebreos, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, aunque no veamos las cosas, tenemos que ser certeros, arrebatar. Y vemos aquí a muchas personas que por medio de la fe ganaron. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. También por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, imagínense, ni llovía y le dijeron que construyera un arca. Seguro decían, este está loco de remate, pero llegó el diluvio y se salvó él y su familia. Entonces no importa que nos llamen locos, sino que de veras arrebatemos, porque sin Dios esta vida está imposible. Por la fe Abraham siendo llamado, salió de su tierra con toda su gente a la tierra prometida. También Dios decía, yo creo que decían, ¿y a dónde va? ¿Qué cosa va a hacer? O cuando yo era viejito que le dijeron que iba a ser padre de naciones. Esa es la fe que debemos de tener. Pero también dice, y así Rahab, como por la fe dejó escapar a las personas que fueron ahí a ver la tierra, y también se salvó ella y su familia. Por la fe los papás de Moisés lo escondieron de chiquito, y qué tal que fue a dar a la orilla y lo rescató la hija de Faraón, y por la fe él dejó el palacio para vivir aunque fuera perseguido y como esclavo. Ese es como Cristo dejó el cielo para venir a la tierra, lo mismo que hizo Noé. Entonces, y que no solo se salvó él, salvó a su familia y salvó al pueblo de Dios. En fin, entonces, pues hay demasiadas cosas. Pero también hubo algunos que, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque yo he leído y veo que mucha gente anda en esperanza. Y el andar en esperanza
te hace decir, no, pues chance y mañana, chance y mañana, chance y mañana. Pero el que tiene fe, ora y empieza a visualizar y a dar gracias por lo que ya tiene. Y eso es crear como Dios creó y no estar esperando a ver cuándo llega. Sí, a lo mejor si estás en esperanza nunca te llega, pero si estás en fe creyendo, pronto te va a llegar. Aunque tardare, llegará. Y yo quiero pedirle a Dios algo para toda la iglesia. Y es una oración que todos vamos a hacer. En Efesios 15, del 15 al 23 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por todos ustedes, por todos nosotros y sus familias, haciendo memoria de todos nosotros, de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, que somos nosotros los apartados. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Quién cree de aquí? Levante la mano. Amén. Los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, donde estamos nosotros. Y Jesús está a la diestra del Padre en lugares celestiales, pues la cabeza no está separada del cuerpo, así que estamos ahí nosotros sentaditos en lugar de poder y autoridad, para atar, para desatar, para plantar, para desarraigar y para hacer todo en poder, y que Dios nos dé esta revelación. Y dice, sobre la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo nuestros pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, la cual es su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, yo les pido que anoten Efesios 1 del 15 al 23 para que recuerden qué tenemos, cuál es la autoridad, cuál es el poder, y que así vivamos, y que el Espíritu Santo que está aquí y ahora y que Él nos trajo esta palabra, haga la obra perfecta en cada uno de nosotros. Y si creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos nosotros y nuestra casa, y todo lo podemos en Cristo. Así que levantémonos para darle gloria a Dios por estas maravillas que nos habla, que nos ofrece, pero que queden sembradas en nuestros corazones para vivir correctamente. Muchas gracias. Sí, tocamos, vamos. Se les olvide la